Saludos, exploradores de lo divino y lo heroico. Bienvenidos una vez más a Historia de Dioses y Héroes. Hoy, nos adentraremos en el resplandor de uno de los seres celestiales más amorosos y poderosos del coro angélico, el Arcángel Chamuel. ¿Alguna vez has sentido ese vacío profundo por algo perdido? ¿Una relación rota, un objeto preciado que se desvaneció, o quizás, la conexión perdida contigo mismo? ¿Anhelas encontrar la paz en medio del caos, o encender la llama del amor verdadero en tu vida? Si es así, quédate, porque hoy desvelaremos la historia y los secretos del Arcángel Chamuel, el arquitecto del amor divino, el buscador celestial, aquel cuya esencia misma es la compasión y la conexión. Y te aseguro, lo que descubrirás podría transformar la forma en que ves el universo, y tu propio lugar en él. Su historia es tan antigua como la humanidad y tan crucial como el aire que respiramos. ¿Listos para conocer al ángel que podría estar influyendo en tu vida ahora mismo sin que lo sepas? Parte 1. El origen y la esencia de Chamuel. Para comprender la magnificencia del Arcángel Chamuel, primero debemos sumergirnos en su nombre. Chamuel, del hebreo, Emuel, se traduce a menudo como el que ve a Dios o el que busca a Dios. ¡Qué nombre tan evocador, sin duda! Ya desde su etimología, se nos revela su profunda conexión con la fuente divina, una búsqueda incesante y una visión clara de la presencia de Dios en todas las cosas. Aunque no es uno de los arcángeles más mencionados en los textos canónicos principales como la Biblia, donde solo el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel son nombrados explícitamente en el Antiguo Testamento, y el arcángel Rafael en el libro deuterocanónico de Tobit, la tradición y la angelología, especialmente en corrientes místicas del judaísmo y el cristianismo, así como en enseñanzas más contemporáneas de la nueva era, le otorgan un lugar de honor. El Arcángel Chamuel es reconocido como uno de los 7 grandes arcángeles que sirven directamente ante el trono de la divinidad. Pero, ¿qué significa ser el que ve a Dios? No es solo una contemplación pasiva. Imagina tener la capacidad de percibir la chispa divina en cada alma, en cada situación, incluso los momentos más oscuros. Esa es la perspectiva y habilidad de Chamuel. Su energía se asocia predominantemente con el color rosa, el color del amor incondicional, la ternura, la compasión y la sanación emocional. Es el rayo rosa del amor divino que Chamuel irradia sobre la humanidad y el universo. Se le considera el líder de las potestades o poderes, una orden de ángeles guerreros que luchan contra las fuerzas negativas y protegen al mundo del miedo y el odio. Sí, este ángel del amor también es un formidable protector. Piensa en Chamuel no solo como un ser de infinita dulzura, sino también como una fuerza activa y poderosa. Su misión principal es fomentar el amor en todas sus formas, el amor romántico, el amor familiar, la amistad, el amor propio y, fundamentalmente, el amor a Dios y la conexión espiritual. Donde hay discordia, Chamuel trae armonía. Donde hay soledad, él teje lazos de unión. Ahora que conocemos su esencia, exploraremos los vastos dominios sobre los que el Arcángel Chamuel ejerce su influencia. Y son más de los que podrías imaginar. Primero y ante todo, Chamuel es el Arcángel del amor. Pero no nos limitemos al amor romántico, aunque ciertamente es uno de sus fuertes. Hablamos del amor universal, la caridad, la compasión, la empatía. Si buscas mejorar tus relaciones existentes, sanar viejas heridas emocionales con seres queridos, o atraer a tu alma gemela, Chamuel es tu guía celestial. Este arcángel nos ayuda a abrir nuestros corazones, a perdonar y a ser perdonados, construyendo puentes donde antes había muros. ¿Pero sabías que este poderoso ángel del amor también es conocido como el gran buscador del cielo? Sí, Chamuel es el patrón de aquellos que han perdido algo. Esto puede ser literal, llaves, documentos importantes, objetos con valor sentimental. Muchos relatan cómo, tras invocar a Chamuel, aquello que daban por perdido reaparece milagrosamente. ¿Cuántas veces hemos buscado algo desesperadamente sin éxito? Chamuel nos asiste agudizando nuestra intuición o guiando nuestros pasos. Pero su búsqueda va mucho más allá de lo material. El Arcángel Chamuel nos ayuda a encontrar nuestro propósito de vida. Si te sientes perdido o sin rumbo, él ilumina el camino hacia tu verdadera vocación. La paz interior. En momentos de ansiedad o turbulencia, su energía calmante nos reconecta con nuestro centro. Relaciones significativas. Ayuda a encontrar amigos verdaderos, mentores o esa conexión especial. Fuerza en la adversidad. Nos ayuda a encontrar la valentía y la fe perdidas. Partes perdidas de nosotros mismos. Talentos olvidados, sueños abandonados, la alegría infantil.
El arcángel Chamuel es también un guardián de la paz mundial y personal. Trabaja incansablemente para disolver la tensión, el miedo y la ansiedad que pueden llevar al conflicto. Se dice que su presencia puede calmar situaciones volátiles, desde una discusión familiar hasta tensiones a mayor escala. Nos enseña que la verdadera paz comienza en nuestro propio corazón. Además, el arcángel Chamuel fomenta la gratitud y la apreciación por lo que ya tenemos, ayudándonos a ver las bendiciones en nuestra vida cotidiana. Nos anima a construir una autoestima saludable, basada en el reconocimiento de nuestro valor inherente como hijos de la divinidad. Aunque Chamuel no aparece de manera explícita en la Biblia canónica, sí hay referencias sutiles y alusiones en textos judíos apócrifos y en literatura rabínica. Por ejemplo, en el libro de Tobit, considerado deuterocanónico por varias tradiciones, el arcángel Rafael menciona a otros ángeles sin nombrarlos directamente, y en ciertos comentarios medievales se sugiere que Chamuel era uno de los guardianes que acompañaban a Rafael. En la tradición judía más esotérica, encontramos al Sefer HaRasim, Libro de los Secretos, un antiguo texto de magia judía donde se enumeran ángeles vinculados a planetas y a energías específicas. Allí, Chamuel aparece asociado a Venus, el planeta del amor, la belleza y la armonía. Pero lo más asombroso es que, según un ritual muy antiguo, invocar a Chamuel en las primeras horas del alba puede intensificar esa conexión con el amor divino. En la literatura cristiana medieval, autores como Pseudo Dionisio el Areopagita describen a Chamuel como un ser que arde en fuego rosa, simbolizando la pasión divina que purifica el corazón humano. Con el Renacimiento y el auge del esoterismo, cabalistas y ocultistas renombrados, como Cornelio Agripa, lo mencionaron entre los 7 arcángeles principales, otorgándole un lugar destacado dentro de la jerarquía celestial. Por otro lado, leyendas más populares, que a veces se transmiten de boca en boca, cuentan que Chamuel, junto con Miguel, se presentó en sueños a ciertos santos o místicos, recordándoles que la verdadera batalla no era contra demonios externos, sino contra las sombras internas del ego y el odio. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. ¿Cómo conectar con el arcángel Chamuel y reconocer sus señales, según lo dicen los expertos? Podrías estar pensando, pero, ¿cómo puedo yo conectar con un ser tan elevado como el arcángel Chamuel? La belleza de los arcángeles es su disposición a ayudarnos. No necesitas rituales complicados ni ser un erudito en teología. La conexión con Chamuel se basa en la intención sincera y el corazón abierto. Aquí te doy algunas formas. La invocación o petición directa, simplemente, háblale. Puedes hacerlo en voz alta o en tu mente. Sé específico sobre lo que necesitas. Por ejemplo, amado arcángel Chamuel, te pido tu ayuda para sanar mi relación con... Aquí mencionas el nombre de la persona y llenarla de amor y comprensión. Oh, arcángel Chamuel, por favor, ayúdame a encontrar mi objeto perdido que tanto necesito. Y en la meditación, visualiza una luz rosa suave y cálida envolviéndote. Imagina a Chamuel a tu lado, irradiando amor y paz. Pídele guía o consuelo. Mientras que en las afirmaciones positivas, repite frases que refuercen el amor y la armonía en tu vida, pidiendo a Chamuel que las potencie. Por ejemplo, el amor divino fluye a través de mí y de todas mis relaciones, con la ayuda del arcángel Chamuel. Actos de amor y compasión. Cuando actúas desde el amor ayudando a otros, perdonando, siendo amable con otras personas, te alineas con la energía del arcángel Chamuel y facilitas su intervención. Pero, ¿cómo saber si Chamuel ha escuchado y está respondiendo tus llamados? Presta atención a las señales, pues los ángeles a menudo se comunican de formas sutiles pero significativas. Algunas señales comunes de la presencia del arcángel Chamuel incluyen destellos de luz rosa o sensaciones de calor. Podrías ver chispas de luz rosa con el rabillo del ojo o sentir una calidez reconfortante e inexplicable. Plumas. Encontrar plumas, especialmente de color rosa o blanco, en lugares inesperados es una señal angélica clásica. Pensamientos o ideas amorosas repentinas. Una solución pacífica a un conflicto o una oleada de compasión pueden ser inspiraciones de Chamuel. Sincronicidades. Escuchar una canción sobre el amor justo cuando piensas en él, o encontrar repetidamente referencias al amor o al color rosa. Mariposas, especialmente las de tonos rosados o aquellas que aparecen de forma significativa. Un sentimiento abrumador de paz y amor. De repente, te sientes tranquilo, amado y seguro, sin razón aparente. Confía en tu intuición. Si sientes que una señal es para ti, probablemente lo sea. Chamuel es gentil y paciente, y siempre encontrará la manera de hacerte saber que está cerca. En nuestro mundo moderno, tan a menudo marcado por la prisa, el estrés y la desconexión, la energía del arcángel Chamuel es más necesaria que nunca.
Él nos recuerda la importancia de las relaciones humanas auténticas, de cultivar el amor propio como base para amar a los demás, y de buscar la paz interior en medio del torbellino exterior. Cuando te enfrentes a desafíos en tus relaciones, ya sea con tu pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo, invoca al arcángel Chamuel. Él puede suavizar los corazones endurecidos, fomentar la comunicación clara y respetuosa, y ayudarte a ver la perspectiva del otro. Si estás buscando un nuevo trabajo o un nuevo propósito, Chamuel te puede guiar hacia oportunidades que estén alineadas con tu corazón y tus pasiones, no solo con tus necesidades materiales. Recuerda, el que busca a Dios también te ayuda a buscar tu yo más auténtico. Piensa en esto: si cada uno de nosotros se esforzara por encarnar una fracción del amor incondicional que Chamuel representa, ¿cómo cambiaría nuestro mundo? El legado del arcángel Chamuel no está escrito en grandes monumentos de piedra, sino en los corazones sanados, en las relaciones restauradas y en la paz encontrada. Su trabajo es silencioso, pero increíblemente transformador. Él nos enseña que el amor no es una emoción pasiva, sino una fuerza poderosa, la más poderosa del universo, capaz de mover montañas y sanar las heridas más profundas. No es solo un ser al que acudir en momentos de necesidad, es un modelo a seguir. Un recordatorio constante de que, dentro de cada uno de nosotros, reside la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar, de buscar la unidad y de ver la divinidad en todo y en todos. El arcángel Chamuel, el faro rosado del amor divino, está siempre presente, siempre dispuesto a envolvernos en su abrazo compasivo. Ya sea que busques sanar tu corazón, encontrar lo perdido, o simplemente sentir una conexión más profunda con el amor universal, su energía está a tu alcance. Él es el susurro de la esperanza en la desesperación, la calidez en la soledad, y la luz que guía hacia la unidad. Abre tu corazón a su influencia, y podrías sorprenderte de las maravillas que se manifiestan en tu vida. Y así concluimos nuestro viaje de hoy al corazón del arcángel Chamuel. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Has sentido alguna vez la presencia de este magnífico ser de luz en tu vida? Nos encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si esta exploración de lo divino y lo heroico te ha tocado el corazón y quieres seguir descubriendo las fascinantes historias de dioses, héroes y seres celestiales, asegúrate de suscribirte a Historia de Dioses y Héroes. Dale clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes a través del mito y la leyenda. Comparte este video con aquellos que creas que necesitan un poco más de amor y paz en sus vidas. Y también te recomiendo este video de quién es Erebo, el dios griego de la oscuridad, padre de la luz y el terror. Nos vemos en el próximo video, amigos.